nuestras metas en la danza. Elegir la dirección más alineada a nuestro propósito. Más que metas y objetivos, me gusta usar la palabra propósito, porque yo usaba esta palabra propósito más para temas personales, ¿no? El propósito del alma, el propósito de la vida, y el propósito de la danza. Pero bueno, más allá del nivel y más allá de la fase en la que cada una se encuentre, lo que nos une a todas es esta pasión por la danza, ¿verdad? Es este amor. Tenemos esta locura desmedida por la danza. Muchas veces, estoy segura que os pasa que eso, nos olvidamos, metemos el 90% de nuestro tiempo o todo el que tengamos disponible en formarnos, en actuar, en fin, estar en un montón de proyectos y también va a ser muy importante para nuestra danza tener ese equilibrio personal, ¿ok? Entonces, que el equilibrio y que la danza al final sabemos que no es una consecución de pasos y más pasos, el paso de moda, la vibración del abdomen, en fin, todos estos son recursos y es vocabulario que tenemos dentro de nuestros pasos, de nuestra técnica. Pero bueno, la danza es un estilo de vida, ¿verdad? Al final es un estilo de vida que engloba muchas áreas en el cual tenemos que tener en cuenta varios parámetros, ¿verdad? O sea, el estar en forma físicamente, porque el bailarín no solamente tiene que bailar, sino que tiene que tener el cuerpo preparado para bailar lo mejor posible. Entonces, el estiramiento, la musculación, tener el sistema óseo muscular preparado y sano, los tendones estirados, tener una conciencia también de nuestro cuerpo. Bueno, realmente todo eso hace que ejecutes mejor, que bailes mejor. La propiocepción se llama, ¿no? La percepción del propio cuerpo, de los movimientos. Yo tuve una experiencia en un momento de mi vida que estuve 1 año y medio sin espejo. Me puse un desafío enorme, me tomé una especie de año sabático, entre comillas, y estuve trabajando 1 año y medio sin espejo, solamente con mi sensación corporal y con las líneas de la sombra. Entonces, bueno, realmente fue un antes y un después en mi danza, porque aprendí al mismo tiempo de tener unas líneas perfectas, pero impulsadas desde dentro. O sea, porque como no tenía espejo, tenía que conseguir esas líneas con la propia sensación del cuerpo, sobre qué músculos estaba usando en el momento de girar. Estoy hablando de usar el upper body, el torso. Hay un montón de aspectos que quiero decir que es muy interesante profundizar y cultivar, porque realmente van a hacer que bailemos mejor. Porque al final, fíjense que sí, las acrobacias y las cosas, el nivel de complejidad en la danza es atractivo, que duda cabe, pero no es sostenible en el tiempo. Fíjate que algunas grandes bailarinas que yo admiro, como Zaida, que es mi gran compañera y amiga, uno de sus puntos fuertes eran los cambrés, que además yo creo que sí, que ella fue una gran inspiradora del estilo ruso, aunque empezó por el estilo argentino, pero que sí. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos. Todas esas acrobacias, esta complejidad técnica es súper interesante y desde luego si las tenemos y si nos resultan fáciles, las tenemos que usar, por supuesto. Ahora, no tenemos que desatender otra parte de la danza, como la expresividad, como el know-how, ¿no? El saber transmitir y el dominar realmente cada estilo. Porque fíjense que hay maestros con 80 años, Momo Kadous, Moghedhawi, la propia Rakia Hassan, Ibrahim Akef, el coreógrafo de Dina, con el que yo tuve el placer de estudiar también. Bueno, Mahmoud Reda, nuestro amado Mahmoud Reda, Farida Fahmy, todos son maestros que siguen en primera división y apenas se mueven. Y yo digo que son como chamanes casi, ¿no? Porque apenas se pueden mover, hacen así, las 400 giramos, ¿no? Entonces, esta charla va un poco de eso, de hacia dónde quiero llevar mi danza, en qué punto estoy en este momento, cómo encarar la danza, porque no hay un solo camino. O sea, pregúntate si la idea de éxito que tienes la tienes actualizada, porque seguramente cuando empezaste a bailar tenías una idea de lo que era el éxito, de lo que era triunfar.
Y quizá pasaron ya, ¿cuánto? ¿10 años? ¿8 años? ¿6 años? ¿O más? Y seguramente los valores en la vida van cambiando, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Quizá nos quedamos con una idea de lo que era el éxito, de lo que era triunfar, que no está actualizada, ¿no? Entonces hay una parte que se siente frustrada porque no conseguiste determinadas cosas y yo te pregunto, ¿pero tienes actualizado realmente esa idea de triunfar? Porque quizá en este momento tu alma te está pidiendo dentro del movimiento otras cosas. Quizá te está pidiendo, como por ejemplo a mí me está pidiendo en este momento compartir. Y en mis sueños más salvajes, como yo digo, había soñado en llegar tan lejos realmente. Y era maravilloso, estuve muchos años y sigo viajando, pero bajé un poco el ritmo cuando dije, a ver, yo quiero dejar un legado, también quiero transmitir todo esto que estoy viviendo, todo lo que estoy aprendiendo. Que bueno, cuando haces el camino bien y correctamente, las cosas salen bien. ¿Y qué quiere decir correcto? Correcto quiere decir alineado con tu propósito más profundo, ¿eh? Porque a veces nos aferramos a una idea, ¿no? que hay que seguir con esto y de repente eso no sale y te frustras y quizá estás equivocando desde el vamos, quizá tienes que actualizar realmente tus anhelos más profundos. ¿Qué es lo que te mueve? En base a todo esto, en base a toda mi experiencia y en base a que en su momento yo también tuve la suerte de tener a Raquia Hassan que me abriera esas puertas en 2006 y me contratara desde aquella época, como cada año consecutivo, confiara en mi trabajo como maestra en su festival, que es La Meca, ¿no? Y el festival número 1. Como yo tuve esa oportunidad y tuve esa mentora y tuve mi mentora aquí también en Madrid con Gloria Alba, que fue con la que fui de su mano a Egipto y la conocí a Raquia Hassan. Y bueno, pues yo ahora soy esta mentora para ti y para mis alumnas y para la gente, las chicas y las maravillosas profesionales que están en mi compañía. Y bueno, entonces quise desarrollar una herramienta, como yo la llamo, porque realmente es algo muy, muy útil. No es nada esotérico, simplemente es una serie de preguntas muy clave que parecen sencillas pero que te van a ayudar a realmente a enfocarte y a localizar y a descubrir esto que en este momento de tu vida, ¿qué es lo que te mueve? O sea, ¿qué es lo que te está pidiendo la vida, por un lado? Y en relación a lo que te está pidiendo la vida, ¿qué te pide la vida dentro de la danza? Quizás en este momento te diste cuenta que llevas pues un montón de tiempo bailando, triunfando, tal, y que por algo, por ejemplo, no sé, hay algo que todavía es como que sientes que te falta. ¿Y qué pasa ahí, no? También puede ser que la autoestima te esté fallando y tu sistema de creencias sea el que te está boicoteando y el que no permita que recibas y que disfrutes y que celebres cada logro, cada pequeño o gran logro, ¿no? Si es eso lo que está pasando, entonces seguramente te voy a decir, oye, invierte en un proceso de coaching, invierte en una mentora, en alguien que te ayude, que te acompañe en el proceso de poner en valor todas tus fortalezas. Porque seguro que si te va bien te va a ir 10.000 veces mejor si tú misma eres la que celebra, la que realmente valora sus fortalezas, ¿verdad? Aprecia sus fortalezas y todo el esfuerzo que has hecho en tu camino. Investigar en tus cualidades. Esta herramienta, de la herramienta Lánzate. Ahora os voy a contar cuáles son las preguntas, pero también, antes que eso, quisiera hablar así rápidamente en qué las va a ayudar esta herramienta. Porque en principio es una cosa muy sencilla, que son unas preguntas, pero son preguntas muy pensadas, que te van a dar muchísima claridad, que te van a dar mucha claridad en esto que te mueve, en que te des cuenta realmente hacia dónde quieres ir en este momento. Y si te das cuenta hacia dónde, también te vas a dar cuenta en qué fase estás, en qué fase de tu carrera como bailarina estás. La fase número 1 es una fase maravillosa, mágica, de descubrimiento, ¿verdad? Y no tiene que ver con que estés en iniciación, para nada. O sea, puedes llevar 15 años y estar en la fase número 1. O sea, no tiene que ver con el nivel, no tiene que ver con el nivel de danza, ¿ok? Entonces, la fase número 1 es esa fase de
de magia, de que te ilusiona todo, de descubrimiento, de decir que sí a todo, de meterte en demasiadas cosas quizá. Y también que te metes en todas las formaciones posibles, en todos los proyectos posibles y bueno, que estudias con cualquiera sin mucho criterio, porque lo que quieres es aprender, 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 ¿no? Y aún no estás viviendo de la danza, o si no quieres ser profesional, quizá lo que quiero decir con esto es, si eres profesional aún no estás viviendo de la danza, pero bueno, como decía, hay mucha gente que de repente se tira 15 años aprendiendo y no lo transmite, ¿no? Y yo creo que enseñar es algo muy beneficioso. Entonces, me parece algo importante porque vas a captar, vas a retener mucho más el conocimiento, ¿no? El que enseña aprende 2 veces, dicen, ¿no? Entonces, cuando digo no vives de la danza, si tu objetivo no es profesional, quiero decir, quizás todavía no pudiste compartir todo esto, no pudiste, incluso con otra compañera, ¿no? Tener un proceso así de transmitir lo que una y otra aprende, ¿eh? Que lo recomiendo mucho. Bueno, los retos de esa fase 1 es que te cuesta reproducir pequeños éxitos. Te cuesta reproducir pequeños éxitos predeciblemente. Quiere decir que de repente te salió un paso que estabas queriendo aprender y de repente ya no te sale más. O tienes que volver, o sea, todavía no lo introyectaste, no lo retuviste, no lo incorporaste. ¿Okay? Y esa fase puede llevar 15 años bailando y no haber puesto la suficiente atención como para ir subiendo de nivel. Porque muchas veces nos quedamos en un nivel en donde nos repetimos y donde nos es cómodo, ¿vale? Y no lo digo solo a nivel técnico, lo digo a muchos niveles, ¿vale? Y por ejemplo, en esta fase, una de las fases también, de los retos, de los desafíos de esta primera fase, es que no sabes cuál es tu fortaleza todavía. No sabes en qué estilo te sientes más cómoda, cuál te sale naturalmente, con cuál llegas mejor a la gente, en dónde te sientes tú más cómoda bailando. En fin, la parte buena de esta primera fase es que tienes muchísima energía y muchísima ilusión por cada pequeño logro. Ok, entonces, momento catalizador cuando pasas a la fase 2. Y ojo, las fases, quiero aclarar que no son lineales, porque puedes, según tu momento, tu motivación, según el contexto, que es muy importante el contexto o la mentora que tengas enfrente, los desafíos que te provoque personalmente a ti, no a todo el grupo, ¿no? Porque cada uno tiene su propio desafío. Entonces, quiero decir, igual estuviste en una fase 3 y ahora estás en una fase 2. De hecho, en la curva de aprendizaje, el aprendizaje muchas veces vamos hacia atrás para ir 2 pasos hacia adelante y así. Pero el factor más importante es la motivación y el contexto, ¿eh? y los retos que te proponga esa mentora o las compañeras o la gente con la que estés trabajando. O tú misma, si tienes esa capacidad de automotivarte, ¿verdad? Lo que pasa es que el contexto es elemental. Bueno, seguimos. Fase 2. ¿Cómo es la fase 2? A ver, vamos a ver, ¿en qué fase te puedes estar encontrando tú? Ya estás funcionando, ya estás bailando. Por supuesto, bueno, en la fase 1 también puedes estar bailando, obviamente, porque digo que no tiene que ver con el nivel, pero ya estás funcionando, me refiero a que estás haciendo actuaciones, que incluso, bueno, dominas lógicamente algunos estilos, o muchos, o incluso todos, porque repito que las fases no tienen que ver con el nivel de conocimiento ni el nivel técnico. Tiene que ver más con un nivel de manifestación, de lo que estás generando afuera en tu carrera o en tu aprendizaje. Porque si tienes un nivel más intermedio, también aplica, obviamente, ¿vale? Entonces, sigues en fase de crecimiento, ¿no? En la fase 2 sigues en fase de crecimiento, aunque estés bailando, tal. Para mí siempre seguimos en fase de crecimiento, obviamente, pero me refiero a que tienes el foco en la formación, en seguir aprendiendo más pasos, más vocabulario, más estilos, y le estás echando toda la gasolina a tope, vas a tope. Los retos, los desafíos que puedes tener, muchas bailarinas se encuentran en esta fase, ¿no? Entre la 2 y la 3. Bueno, sigo con la fase 2. Los retos es que este ritmo no es sostenible.
porque estás a full, como te digo, metiéndole gasolina, apuntada a todo, con demasiados proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que no es sostenible. No es sostenible estar todo el tiempo a 10.000 por hora. Y uno de los peligros es quemarse. Y hay mucha gente que le va muy bien y se termina, digamos, abandonando porque ya es como que ya estás quemado. Ya, bueno, venga, genial, un contrato más maravilloso, pero ya estás agotado y ya no vas con la misma ilusión. Entonces hay que tener la inteligencia para saber retirarse a tiempo de esa fase y decir, a ver, ahora tengo que entrar en otra fase de mi evolución dentro de la danza, ¿se entiende? Para que el camino sea como los egipcios que están hasta los 90 años enseñando. ¿Y por qué no? Si queremos tener una carrera larga en la danza, tenemos que ser inteligentes y reconocer en qué fase estamos, ¿ok? Bueno, es lo que te decía, estás agotada y te puedes quemar, tienes ese peligro, tienes demasiadas ideas, muchas ideas, y el peligro puede ser que te frustres porque no las puedes hacer. Otro peligro es dispersarte, seguir, bailar, eso, y te quemas y te dispersas y al final, ¿hacia dónde vas? Voy a estar 10 años más así, ¿hacia dónde voy? ¿Qué construí? Lo digo porque los que realmente estamos entregados al camino de la danza son cosas que nadie nos cuenta, ¿no? Y que tenemos que reflexionar para pensar más profesionalmente. Insisto, incluso para esas personas que no quieren ser profesionales, para que uséis la herramienta con toda esta inspiración, ¿ok? Entonces, en la fase 2, digamos, si no eres profesional y lo quieres ser, puede que todavía no seas conocido, todavía no has llegado a eso que quieres, a primera división, o no estás donde quieres estar. Porque lo que digo, ¿no? Puedes estar bailando por muchos sitios, tal, pero bueno, quizá tu nombre no suena todavía, con peso, en fin, depende de la meta que tengas, ¿ok? Para la gente que tiene menos recorrido, puede tener que ver con que vienes estudiando hace un montón de tiempo, pero no has conseguido avances significativos, sientes que te ciñes a un número de pasos muy limitado, que te repites mucho, que no sabes distinguir exactamente, bueno, este ritmo, este otro, este estilo, tal, que no podrías incluso enseñárselo a una amiga, no te digo a tus alumnas, si es que no quieres ser profesional. Bueno, la parte divertida de la fase 2 es que es de eso, que es divertida, que es emocionante, que sientes que tienes muchas posibilidades. El peligro es dispersarte y estar en ese lugar toda la vida sin llegar a ningún sitio. Y que de repente veas qué pasó, o sea, hace 10 años que estudio y ¿qué pasa? No siento que tenga un bagaje en mi improvisación, en mi presencia escénica. Hay muchos aspectos, ¿no? Donde podríamos medir los resultados, esos indicadores que dicen, ok, llevo 10 años, bueno, ya tendría que tener, haber unos indicadores que me digan, sí, he crecido, ¿no?